Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a otra transmisión de nuestro tiempo que como iglesia tenemos cada semana. Estamos muy contentos de poder seguir adelante con la iglesia, con este tiempo de transmisión para animar a los miembros de nuestra congregación, pero también llegar a muchos otros que necesitan el mensaje de esperanza y también la edificación que provee la palabra de Dios para cada corazón que necesita y que se acerca a Dios con humildad y a escuchar su mensaje. Quiero nuevamente pedirte que puedas compartir esta transmisión a través de las redes sociales, vía Facebook, vía YouTube, compartiendo el link, vía WhatsApp con tus contactos, para ser partícipe de este regalo de Dios a cada persona que necesite en este día y que a ti también te interese que escuche el mensaje del Evangelio. Estamos agradecidos de Dios por cómo Él nos ha sostenido en este tiempo de pandemia, nos ha ayudado, nos ha permitido estar conectados a través de estos medios de comunicación con la esperanza tan grande que todos tenemos, por supuesto, de estar juntos presencialmente lo antes posible. Así que damos gracias al Señor por eso y quiero comenzar esta mañana leyendo las Escrituras. Por favor, si tú me acompañas al Salmo 98 en tu Biblia, quiero leer los primeros 3 versículos del Salmo 98 para también alentar nuestro corazón a alabar al Dios de justicia. Dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación y vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Por supuesto, esto es una verdad tan grande. Los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cristo ha venido en carne, Cristo ha muerto y resucitado y hoy está a la diestra del Padre esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Nuestro Señor reina, nuestro Dios ha manifestado su salvación y hoy es el día de anunciar y proclamar la salvación que hay en Cristo Jesús. Hoy cantamos, hoy nos alegramos porque Él ha hecho maravillas y la maravilla más grande es ofrecer salvación a aquellos como tú y como yo que somos pecadores y que necesitamos a un Redentor. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos su gracia en nuestras vidas cada día. Así que te animo a que en esta mañana puedas cantar con cántico nuevo, puedas alegrar tu corazón alabando a este Dios tan grande que nos ha salvado, a este Dios tan grande que ha provisto redención para pecadores como yo, para pecadores como tú, y que Dios ha permitido que hoy día tengamos entrada al trono de la gracia, a la presencia de nuestro Dios, para alabarle y agradecer todas sus bondades para con nosotros. Este no es cualquier día. Este no es un día más, no es cualquier tiempo en la existencia humana. Es el día que hizo el Señor y nos alegraremos y nos regocijaremos en Él. No en las circunstancias de la vida, porque quizás las circunstancias pudieran ser que suban o bajen, sean adversas o positivas, van y vienen. Pero la presencia de Dios, la gracia, el ser contados en el pueblo de Dios, el ser el plantío del Señor, el rebaño de Cristo, eso nada lo puede robar de aquel que lo ha recibido por gracia. Así que nos alegramos en esa salvación y confiamos que en este tiempo Dios nos va a hablar. Dios también va a ministrar nuestro corazón para fortalecernos y seguir adelante caminando juntos de la mano de nuestro Señor hasta aquel día en que Él retorne por nosotros. Así que, amados, quiero invitarte que junto con lo que nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza han preparado, tú puedas alegrar tu corazón, tú puedas cantar, celebrar esta presencia del Señor en tu vida y en tu familia y de esta manera tener un tiempo especial con nuestro Señor. El que se une al Señor, un espíritu es con Él y donde tú estás, el Señor está contigo. Así que alégrate, celebra la misericordia del Señor mientras cantamos juntos en esta mañana. Que el Señor nos bendiga, que el Señor les bendiga a través también de este tiempo de adoración. Cantemos con alegría en el nombre de Jesús. Buenos días, hermanos, ¿están ahí? ¿Los escucho? Buenos días, hermanos.
Nuevamente acá el privilegio de estar con mis amigos, hermanos del Ministerio de Alabanza para adorar a nuestro Señor Jesucristo. También entregarles alabanza a Él permanente, de agradecimiento, de alabanza, de olor hacia Él. Damos gracias por este día, por este domingo nuevamente, que va a llegar la palabra a sus hogares, y espero que usted abra su corazón, tenga atentos sus oídos para que pueda atesorarla siempre. Quisiera leer un versículo que se encuentra en el Apocalipsis 1:5, donde dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos lavó, nos perdonó y nos dio esta hermosa oportunidad de conocerle. Hemos sido escogidos gracias a su misericordia y gracia. Entonces, ¿qué debemos hacerle? Adorarle siempre y buscarle en todo momento. No somos dignos de nada, pero Él nos hizo dignos. Así que yo le invito en esta mañana a cantar juntos, porque de tal manera nos amó, me amó a mí, te amó a ti, el que está en tu casa. Así que le invito en esta hora a adorar a nuestro Señor Jesucristo.
aparte de todo eso que nos ofreció nuestro Padre, también nos dejó la palabra para guiarnos, para instruirnos. Como dice también 1 Timoteo del 1 al 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así es, tenemos esta palabra hermosa que nos instruye, que nos guía para parecernos a Él, para ser como Él. Gracias porque tú dejaste esta palabra bendita, Señor. Gracias porque podemos demostrar al mundo el amor que tú nos das. Y en esa palabra hay amor para nosotros y verdad. Y por eso ahora queremos cantar el amor de Cristo que tú has dado, este amor infinito, incondicional, y queremos estar agradecidos siempre. Seguimos adorando, Señor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre.
su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Me suficientes para mí. Así, Señor. Gracias, Señor. Así es, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por este amor eterno, Señor. Como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es, Señor Padre amado celestial. Tú moriste por nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, que esa experiencia bendita que tú tuviste, Señor, nos permita enamorarnos más y más de ti, Señor. Nos permita acercarnos más y más cada día. Que sea una motivación en nuestra vida, Señor, buscarte, Señor Jesucristo, tenerte siempre, Señor. Que sea una motivación buscarte, Señor. Porque nada merecíamos, Señor, mas tú nos diste todo, Señor. Gracias, Señor, por eso.
Y en ti podemos encontrar todo, Padre. En ti podemos encontrar nuestro auxilio, nuestro socorro, Señor. Nuestra paz, nuestra tranquilidad, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por eso. Tantas cosas que nos has dado, Señor, Padre amado. Tantas cosas que nos has dado y nos das diariamente, Señor. Somos inmerecedores de todo, pero tú todo lo das, Señor Jesucristo. Por eso en este momento seguimos adorando, porque en ti podemos encontrar todo. Sí. En ti fía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti fía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Fía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser
alma, mi ser, descansa en ti. Puedo ser feliz. Así es, Señor, en ti. Así, Señor, podemos ser felices contigo, Padre amado Jesucristo. Contigo podemos ser felices y con nadie más. Eres el Rey de Reyes. Eres el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, Señor. Y el Dios de nosotros, Señor. Gracias, Señor, Padre amado. Con todo eso, Señor, tú has sido bueno, Padre. Has sido hermoso cada día, Señor. Tantas bendiciones que hay, Señor. Sabemos que a lo mejor hay hermanos que lo están pasando mal. Y estamos conscientes de eso. Pero estamos conscientes también que tú eres un Dios vivo, un Dios que responde, un Dios fiel, Señor. Un Dios que cumple sus promesas. Y que en este mundo sencillamente no estamos para alegrarnos todo el tiempo, sino que vamos a pasar pruebas, dificultades, Señor. Es parte de nuestra vida cristiana. Pero ahí estás tú para tomarnos de tu mano. Está tu iglesia también. Están los hermanos. Está tu palabra. Aférrese de eso, hermano. Sigamos adorando a este Dios que ha sido bueno.
Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Damos gracias por este tiempo de adoración, donde hemos podido expresar con nuestra alma, cierto, cuánto amamos al Señor y nuestra confianza creciente, que día a día también se refuerza mediante oímos la palabra del Señor y nuestra relación con Dios se va profundizando. Queremos también este día dar gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de compartir la palabra, de predicar el Evangelio de Jesucristo y a través de esta palabra maravillosa renovar nuestro corazón, renovar nuestras vidas, alentar nuestras almas y también traer esperanza para aquellos que necesitan hoy día escuchar buenas nuevas de salvación. Quiero animar tu corazón para decirte que donde tú estés, el Señor ha venido a tu encuentro. Donde tú estés, el Señor, por medio de su Espíritu y la predicación del Evangelio, está llegando también a tu corazón para levantar tu alma, para poder sacarte del lugar donde estás, para poder también ayudarte en el crecimiento que necesitas como lo necesito yo también cada día. Así que quiero animarte a que oremos en este día, le demos gracias al Señor y confiemos que su Espíritu Santo va a ayudarme a mí en la predicación del Evangelio y que también va a ayudarte a ti a la comprensión profunda y la iluminación en tu corazón del mensaje que esta mañana Dios nos está permitiendo compartir. Damos gracias al Señor por esta transmisión y si no lo has hecho aún, puedes todavía compartir también con tus amigos vía Facebook, vía WhatsApp, ¿cierto? El mensaje que esta mañana estamos transmitiendo y hacer partícipe a tus amigos, a quienes tú amas, a quienes tú aprecias, a quienes tú consideras que necesitan también escuchar el mensaje, puedes también ser un canal de bendición para aquellos que hoy día también lo necesitan. Así que damos gracias al Señor porque tú también puedes ser un canal de bendición para otros a través de compartir este mensaje. Vamos a orar entonces para que el Señor nos guíe en esta predicación del Evangelio. Señor amado, te doy gracias porque una vez más, ante la debilidad que se presenta en mi propia vida, tú puedes fortalecernos, tú puedes, Señor, sostenernos, tú puedes, Señor, alentar nuestras almas para predicar tu palabra. Y, Señor, que la gloria sea tuya, no de aquel que la expone, Señor, porque yo confieso que soy un hombre pecador, incapaz, Señor, de poder cumplir aquello que tu propia palabra ha permitido que conozcamos, Señor, solamente por los méritos de Cristo, solamente por la obra perfecta y plenaria que tú hiciste, Señor, en esa cruz. Hoy día nos podemos presentar delante de ti, podemos ministrar tu palabra y podemos, Señor, escuchar y hacernos partícipes de esta gran fiesta de la gracia para todo aquel que cree en este día. Señor, yo te alabo, te bendigo, Señor, exaltamos junto con nuestros hermanos tu nombre y te ruego, Señor, que me permitas predicar tu palabra y que esta enseñanza, Señor, pueda ser útil y eficaz en el corazón de cada creyente que en este día tú, Señor, has permitido que esté frente a esta transmisión. Te ruego, Señor, por nuestros corazones, te ruego por mi propia alma, Señor, te ruego por mi descendencia, la descendencia de todos aquellos que hoy día se están conectando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Vamos, por favor, a seguir adelante en el capítulo 7 del libro de los Hebreos. Es un libro maravilloso que habla sobre la supremacía de Cristo. Y hemos visto semana a semana, entre lo que ha predicado nuestro hermano Jonathan y lo que Dios me ha permitido compartir con ustedes, cómo Cristo es superior a todos los regímenes que el Antiguo Testamento planteó como elementos que algunos abrazaron como necesarios y suficientes para poder llegar al cielo. Y qué tremendo, porque nos ha mostrado el libro de los Hebreos la superioridad de Cristo, que Él es mayor que los ángeles, es mayor que los ritos que existían, mayor que Abraham, mayor que el sacerdocio levítico, ¿cierto? Todo el sacerdocio de Aarón, mayor que él, por supuesto, y mayor a cualquier sistema religioso que se pueda construir y argumentar para que el hombre pueda intentar llegar al cielo. Quiero invitarte que por favor me acompañes al versículo 21. Vamos a leer solamente a modo de introducción del verso 21 hasta el verso 25 y luego vamos a volver desde el versículo 1 en adelante y paso a paso desempaquetar, escudriñar lo que ahí el texto nos está enseñando. Así que por favor compartamos del verso 21 al 25 en Hebreos capítulo 7. Dice así: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este,
con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria al Señor. Esta es la palabra del Señor que alienta nuestros corazones y que también trae luz sobre todo lo que el Antiguo Testamento estaba apuntando respecto de Cristo. Y es importante porque la Biblia no está desconectada. La Biblia es una gran historia de redención, una gran historia del plan eterno de Dios, donde se está desarrollando un plan perfecto. Y es importante que tú y yo lo conozcamos, que esto no es fruto del desarrollo histórico de algún pueblo que inventó una religión. No, este es Dios revelando su plan a un pueblo, a hombres pecadores como tú y como yo, pero ha manifestado el mundo la verdad, la verdadera religión, el verdadero camino al Padre. ¿Quién es Cristo Jesús? Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es importante porque los seres humanos construyen sus caminos al cielo. ¿Cómo llegamos a Dios? Y esta es una cuestión principal en la mayoría de las religiones. Todas las religiones están tratando de dar una respuesta sobre la eternidad. La mayoría apuntan a tratar de explicar cómo los hombres pueden llegar delante de Dios. Algunos proponen que son seres angélicos, que están ahí como mediadores entre Dios y los hombres, ciertos dioses que tienen que incorporar ciertos rituales para que los seres humanos puedan traerse frente a Dios y llegar al cielo. ¡Qué tremendo! Porque todas las religiones tienen incorporada esta idea de un mediador, alguien que está delante del Dios poderoso para llegar al cielo. Y algo más que está incluido en la mayoría de las religiones es esta idea de la entrega de sacrificios, donde el ser humano siempre ha sentido que debe pagar, debe sacrificarse de alguna manera para poder llegar al cielo, para poder llegar a Dios. Y eso es lo que tenemos que meditar hoy día. ¿Cuál es el verdadero sentido de lo que la Biblia nos enseña? ¿Y cuál es el verdadero camino para llegar al cielo? La Biblia en el Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios instituyó sacerdotes. Dentro de las tribus de Israel eligió una tribu, la tribu de los levitas. Y en esa tribu habían responsables para sostener el culto a Dios. Todos los levitas eran la tribu sacerdotal, y todo lo relacionado con el templo, todo lo relacionado con los ritos religiosos, tenía que ser desarrollado por esta familia, digamos, especial en el sentido que fue apartada para ejercitar este rol. Y una vez al año, el sumo sacerdote se tenía que presentar frente a Dios en el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza y estaban las tablas de la ley. Y él tenía que estar ahí presentando un sacrificio en representación del pueblo. Tenía que presentar sacrificios por su propio pecado. Y ahí en el propiciatorio, donde estaban los querubines, él presentaba el sacrificio donde estaba la presencia de Dios manifiesta. Y esto permitía una vez al año que se aplacara la ira de Dios frente a los pecados de un pueblo pecador. Con esto en mente, nos damos cuenta que en esta sección, en el capítulo 7, después de exhortar al pueblo de Dios sobre la amenaza de una apostasía, pero también alentarlos, como veíamos la semana pasada, a la inmutabilidad de los propósitos eternos, a la inmutabilidad de la gracia soberana de Dios en Cristo Jesús para aquellos que han creído. Se muestra cómo el sacerdocio de Cristo entonces es superior. Todos los capítulos anteriores que hemos visto, digamos, son introductorios para la centralidad que está aquí en este capítulo 7. Y es muy importante porque es como que el autor ahora nos toma de la mano y nos lleva por un camino donde comienza a detallar con mayor claridad este gran sumo sacerdote y este sumo sacerdocio que está en Cristo Jesús según el orden de Melquisedec. No hay nada superior a este sacerdocio. Lo que muestra entonces aquí en el capítulo 7, se nos está mostrando
estos distintivos que nos muestran de manera sobrenatural la presencia de un sacerdote eterno, Cristo Jesús, que está hoy día, hasta hoy día y eternamente intercediendo en favor de aquellos que se acercan a Él. Por lo tanto, amados, y a modo de introducción, la tesis del autor es que el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón, porque el orden de Melquisedec, a quien pertenece el sacerdocio de Cristo, es superior al orden, en nivel, al sacerdocio de Leví, de quien pertenece, por supuesto, Aarón. Y el énfasis que se está dando aquí, entonces, en esta carta, se está mostrando esta superioridad de Cristo, de un orden superior al orden de Aarón. ¿Por qué? Porque habían hebreos que estaban pensando en su corazón volver. Recuerde, los lectores de esta carta son judíos que frente a la persecución, frente a los problemas, estaban volviendo a su antigua religión. Y estas verdades solemnes son presentadas de manera espectacular por el autor de Hebreos para que ellos no vuelvan atrás y alentarlos a creer en este sumo sacerdote, Cristo Jesús. La enseñanza de este día es una enseñanza más profunda, digamos una especie de estudio bíblico, pero no por eso será menos interpeladora a nuestros corazones, para desafiarnos a creer y a jamás volver atrás a un tipo de religión basada en los esfuerzos humanos o a una religión formada por nuestras formas de pensar. Hay personas que podríamos llamarlo, y de manera, digamos, coloquial lo digo, algunos no vuelven al judaísmo, pero algunos vuelven a algún tipo de religión a los estilos Frank Sinatra, My Way, a mi manera, a un tipo de religiosidad y de construcción religiosa que ellos han construido, que no se basa en el orden que Dios ha establecido, según este orden superior, el sacerdocio de Cristo. Nosotros debemos creer y sostenernos creyendo en la maravillosa verdad revelada en su palabra. Dios nos dio su palabra para no inventar nuestra religión, para no construir mi camino. Hay gente que dice, no, yo me relaciono con Dios a mi manera. Ellos construyeron su religión al estilo Frank Sinatra, My Way, a mi manera, y no a la manera revelada de las Escrituras. Y eso es una señal de apostasía, y eso es lo que Hebreos está mostrando aquí en el texto. Por lo tanto, ¿qué veremos aquí en Hebreos 7? Vamos a dividirlo en 4 secciones. Primero, el primer punto va a ser la singularidad de Melquisedec, este personaje que aparece aquí en el texto en los primeros 3 versículos. Vamos a ver este primer punto. Luego del versículo 4 al 11 vamos a ver la superioridad del sacerdocio que ejerció Melquisedec. Luego del verso 11 al 19 vamos a ver el fin del sacerdocio levítico y la perpetuidad del sacerdocio de Cristo. Y luego desde el verso 20 al verso 28 vamos a ver la superioridad, por supuesto, de este sacerdocio maravilloso de Cristo Jesús, en el cual hoy nosotros podemos establecer nuestra relación y nuestra religión verdadera con aquel que reina allá en los cielos, nuestro Dios y Padre, que por medio de Cristo nos ha permitido ser contados dentro de su familia. Amén. Así que con eso en nuestro corazón yo te aliento a que abras tu Biblia ahí en el capítulo 7 y vamos a ver los primeros 3 versículos que están aquí en este capítulo. Dice así: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogías, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Qué preciosos son estos textos, porque nos está mostrando a este personaje que es muy importante, pero al mismo tiempo un personaje enigmático. Es una figura tipológica, o sea, es un tipo que apunta a algo más, y no es una figura, por lo tanto, alegórica, no es ficticia, es una figura real, es una persona real que vivió contemporáneamente con Abraham, y es necesario que nosotros veamos cómo la Escritura nos está enseñando que este personaje que aparece en el Antiguo Testamento solo 2 veces es importante también para fijar el orden o el tipo de sacerdocio, el nivel de sacerdocio al cual nosotros hoy día
pertenecemos, con el cual nosotros nos relacionamos. Miren, el nombre Melquisedec aparece en las escrituras en el Antiguo Testamento solo 2 veces. En Génesis capítulo 14, en ese relato donde Abraham le entrega los diezmos de todo, ¿cierto? Y también en el Salmo 110, versículo 4. Sin embargo, él estaba mostrándose entonces en estos versículos que el sacerdocio de Melquisedec es del tipo más perfecto, que apunta a Cristo. Hay otro nivel de sacerdocio que es el sacerdocio de Leví, donde está Aarón y toda su descendencia, y aquí nos muestra entonces que el sacerdocio de Cristo tiene un vínculo histórico con este sacerdote, que es de orden superior. ¿Cuáles son las características que podemos resaltar entonces aquí en el versículo del 1 al 3 respecto de este sacerdocio de Melquisedec, de este rey sacerdote? Bueno, claramente que se llama sacerdote del Dios Altísimo, lo dice el verso 1. Él no heredó su estatus de alguna familia. Recuerde, el sacerdocio levítico era un pueblo, una familia, era una sección del pueblo de Israel, toda una tribu. Sin embargo, Melquisedec no pertenece a una tribu, él no hereda su estatus de sacerdote por descendencia, por sangre, no es nombrado por ningún hombre, él recibió su sacerdocio de manos directamente del Altísimo y él lo ejerce, por lo tanto, representando al Dios Altísimo. ¿Qué más nos muestra la Escritura? Es que él tiene una autoridad importante, relevante, por sobre Abraham. Fíjense, dice la Escritura en el verso 1, que él bendice a Abraham, por lo tanto, él fue más grande que Abraham. El que bendice, dice la Escritura claramente, el mayor bendice al menor. Por lo tanto, si Melquisedec bendijo a Abraham, quien es el padre de la nación de Israel, y que mirado a la luz del Nuevo Testamento, Abraham viene a ser el padre de los creyentes, de los de la fe, aquellos que creen, que no obran para ser salvos, sino que creen para ser salvos. Por lo tanto, Melquisedec es superior a Abraham y también, por supuesto, viene a ser superior de todo aquel que cree. Por lo tanto, el sacerdocio de Melquisedec, que precedió al sacerdocio levítico, porque está aproximadamente 300 años antes de que comenzara el sacerdocio levítico, viene a ser superior que todo ese sacerdocio. ¿Por qué? Porque Leví es bisnieto de Abraham y como es descendiente, es menor que su padre Abraham. Por lo tanto, el sacerdocio de Melquisedec viene también a ser superior a Leví y a todo el sacerdocio que viene de la línea, de la familia de los levitas. Bueno, ¿qué más es importante notar aquí? Este papel dual que tiene Melquisedec, que se muestra aquí en la Escritura. Melquisedec era sacerdote y Melquisedec también era un rey. Por lo tanto, como nos muestra el texto, él es muy singular. Él es rey de justicia, según cierto lo dice su nombre, y respecto del nombre de la ciudad de donde él venía, él es rey de paz. Solo él, hermanos, solo él, Melquisedec, y Cristo Jesús tiene este derecho de justicia y paz. Es interesante cómo confluyen en ambos la justicia y la paz. Melquisedec entonces es un sacerdote del Dios Altísimo, que también es rey de justicia y rey de paz. Y esto es importante porque ningún levita en el Antiguo Testamento sirvió como rey, ni ningún rey ejerció el ministerio sacerdotal. En el sistema del Antiguo Testamento, el trono y el altar no podían combinarse. No podían haber reyes sacerdotes ni sacerdotes reyes. Melquisedec es un tipo de Cristo que es rey y sacerdote. Claro, nuestro Señor, Jesucristo el Señor, es rey y sacerdote para siempre, como lo muestra la Escritura. Y es interesante cómo en Cristo y este tipo de Cristo, quien es Melquisedec, en ellos pueden confluir, como en toda la historia de la redención, la justicia y la paz. Él viene a hacer justicia. Él no va a dejar por inocente al culpable, Él va a hacer justicia, pero mediante su obra mediadora, Él trajo la paz siendo Él el que se entregó como sacrificio. Él hizo justicia, pero al mismo tiempo entregó por su gracia su propia vida para traer la paz. Ese es rey de justicia y Él es rey de paz. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y la carta de Hebreos está trayendo este mismo énfasis aquí en la Escritura, como también lo ves más adelante, y tú lo verás en el capítulo 12. Entonces, en Cristo vemos
la aparición de este esperado rey prometido del linaje de David, bajo el cual florece un reino eterno de justicia y de paz. La Biblia incluso nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el príncipe de paz. Entonces, qué precioso darnos cuenta cómo la Biblia no está desconectada. La Biblia es un gran cuerpo inspirado por Dios que está conectando una gran historia. Y nos pone a Melquisedec allá en el principio para mostrarnos un tipo de sacerdocio que es superior a todo el sistema establecido por el sacerdocio levítico. ¿Qué otra característica singular hay en Melquisedec? Que dice el verso 3 que no tiene padre, no tiene madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Bueno, pero ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a que era un ángel que cayó aquí en la tierra, eterno? No. Lo que ahí está mostrándonos es que, como dice el texto, no se sabe de dónde vino, y él se va sin dejar rastro, pero eso no está diciendo que él no tenía papá ni tenía mamá realmente en la tierra. Nos está diciendo que la Biblia no nos está informando sobre la genealogía de Melquisedec, y es obvio que fue una persona real, que vivió en la época de los patriarcas, que bendijo a Abraham. Es más, recuerde, recibió los diezmos de él. Génesis, entonces, como la epístola de los Hebreos, nos están describiendo a Melquisedec como una figura histórica, contemporánea de Abraham. Melquisedec era un hombre real, un rey real, pero al mismo tiempo sacerdote real en una ciudad real. Y hago un énfasis para que no interpretemos mal el texto. Lo que el texto nos está apuntando es que hay un orden superior. Y este tipo seleccionado en el Antiguo Testamento, que era un hombre real, un rey real, un sacerdote real en una ciudad real, se está tomando para apuntar a un tipo de sacerdocio que se revela plenamente en Cristo Jesús. Entonces, frente a lo que vemos en los registros, él nunca nació y nunca murió. No sabemos nada de su genealogía, de sus padres, su nacimiento, de su muerte. Y en ese sentido, es muy similar a quién es Cristo, que Él es el eterno Hijo de Dios. Tú y yo no sabemos cuándo Él nació porque Él es eterno. Es más, tampoco sabemos cuándo murió porque Él es eterno y Él permanece para siempre. Él siempre ha existido y siempre existirá. Por lo tanto, Melquisedec está siendo utilizado como una tipología que no tiene genealogía para apuntar también a nuestro Señor Jesucristo, que no tiene genealogías. Amén. Por lo tanto, la realidad de esta tipología es Cristo. Melquisedec es simplemente una figura del Hijo de Dios que no heredó su sacerdocio porque él tiene derecho al sacerdocio, ni tiene sucesor porque es sacerdote para siempre. Cristo no solo no tiene principio ni fin, solo Él es eterno, hermanos. Melquisedec era solo una figura, pero Cristo es la realidad de todas las cosas y la realidad del verdadero sacerdocio. ¿Qué más podemos notar como característica singular de Melquisedec? Es la perpetuidad de su sacerdocio. Dice el verso 3, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué nos dice esto entonces? Que su sacerdocio, el tipo de sacerdocio que ejerció Melquisedec, permanece para siempre. Esto significa aquel como es tipo, ¿cierto?, de Cristo. Y Cristo es sacerdote para siempre. Ese tipo de sacerdocio, Melquisedec está siendo representado también a través de este sacerdocio pleno y maravilloso que tiene Cristo Jesús, que es eterno y para siempre, según el orden de Melquisedec. Espero que esta explicación esté alumbrando tu corazón sobre cómo la Escritura, cómo Dios estaba planeando la historia. Él levantó un tipo de sacerdocio perfecto y eterno que nunca termina. Sin embargo, para apuntar a este sacerdocio, mientras Cristo venía al mundo, estableció un sacerdocio según el orden levita que era imperfecto y que apuntaba al sacerdocio perfecto que venía a ser representado y es representado plenamente en la obra de Cristo. Entonces vamos al segundo punto del versículo 4 al 11, donde vamos a ver la superioridad, los detalles que se hablan aquí de este sacerdocio de Melquisedec. Leamos por favor del verso 4 al 11, dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham.
Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, uno, de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, gloria a Dios, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Estos textos que parecen un tanto complejos, es importante estudiarlos. Y por eso les decía al principio que el día de hoy es una especie de estudio bíblico, pero no menos interpelador de nuestros corazones en esta mañana. Por lo tanto, demostrar la singularidad de Melquisedec es algo que el autor de Hebreos está realizando. Y ahora, por lo tanto, después de mostrar esto singular de Melquisedec, muestra lo superior del orden de Melquisedec, de este sacerdocio, por sobre el sacerdocio levítico. Y hay tres verdades que aquí se manifiestan como importantes. Primero, que Melquisedec es grande porque recibió los diezmos de Abraham, el padre de la nación de Israel. Miren, pensémoslo así. Si los sacerdotes, hijos de Leví, por mandamiento reciben los diezmos de sus hermanos, Melquisedec recibió los diezmos de Abraham, el padre de la nación de Israel, de quien proceden todos los levitas y es más, todos los israelitas. Miremos entonces esta lógica que se está mostrando aquí en Hebreo, porque esto es una lógica de importancia escalonada. Y esto es interesante. Los levitas son más grandes que los hermanos, que el resto del pueblo, porque el resto del pueblo daba los diezmos a los levitas. Los sacerdotes son más grandes que los levitas, que están dentro del pueblo y recibían los diezmos incluso de los propios levitas. Luego, el patriarca Abraham es más grande que los sacerdotes, porque es el padre de todas las familias del pueblo de Israel. Y además, por sobre Abraham está Melquisedec, un tipo de Cristo que es más grande que Abraham. Por lo tanto, Abraham reconoció a Melquisedec como representante de Dios. Y por lo tanto, al darle Melquisedec el diezmo como representante de Dios, le dio el diezmo a Dios. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Y es evidente que el sacerdocio de Melquisedec no solo es anterior al sacerdocio levítico, sino también es superior a él, hermanos. Si los levitas recibieron diezmo de sus hermanos, que es según el orden ¿cierto? De Levítico, ¿cierto? El que es del orden de Melquisedec recibe los diezmos de los creyentes, los hijos de Abraham. Por lo tanto, todo sacerdote que opera según el orden de Melquisedec recibe el diezmo de los creyentes según el orden de Abraham, porque es una orden superior que no tiene principio ni fin, a diferencia de los diezmos establecidos en el sacerdocio levítico que fueron temporales. El diezmo, hermano, ya era una costumbre en Medio Oriente y antes de que fuera designado en el Antiguo Testamento como una forma que Dios estableció para adorarle a él y sustentar a los levitas, que se atestigua claramente ahí en el texto. En este contexto de Hebreos se está apuntando a lo sucedido en Génesis capítulo 14, versículo 20, que es la primera aparición del diezmo en la Biblia. La palabra diezmo significa una décima parte, y el pueblo de Israel debía dar el diezmo de todo lo que ellos cosechaban, de su ganado, como muestra Levíticos capítulo 27. Y estos diezmos fueron, hermanos, entregados a los levitas, ¿cierto? En el tabernáculo, y más tarde lo hicieron en el templo, como nos muestra Deuteronomio capítulo 12. Y incluso, si era difícil llegar al templo porque la distancia era muy larga, estaba permitido que todo ese capital, digamos, que iban a diezmar, fuera transformado en sumas de dinero y llevado al templo para entregar los diezmos como se estipulaba en la ley y como nos muestra claramente Deuteronomio capítulo 14. Pero queda claro entonces que la práctica del diezmo no surgió de Moisés, no es de la ley, ya que Abraham pagó el diezmo a Melquisedec como 400 realmente años antes, 300, 400 años antes que se diera la ley. Segundo elemento importante a considerar, Melquisedec es más grande que Abraham porque recibió de él los diezmos y lo bendijo, hermanos.
Como ya hemos dejado claro, el sacerdocio de Melquisedec proviene del Altísimo, no de una familia sacerdotal, era más grande que Abraham y le bendice. Y cuando Abraham le entrega los diezmos, lo que hace este sacerdote es que le bendice, representando que Abraham era inferior y que él tenía el poder para bendecirlo. Por lo tanto, si Abraham, el padre de los creyentes, pagó los diezmos a Melquisedec, nosotros, los hijos de Abraham, los hijos de la fe, debemos pagar los diezmos a Dios, a Cristo, porque Él es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, cuando los santos del Señor pagan sus diezmos, no es que demos, no es una ofrenda, nosotros pagamos nuestros diezmos. Eso es un reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y una evidencia de una fidelidad a Él. Y por lo tanto, la práctica del diezmo nos está enseñando, ¿cierto?, que los libros de la ley, que también tratan del tema, los libros históricos, los libros poéticos que también lo tratan, los evangelios y las epístolas están simplemente demostrando que esto es una verdad eterna. La práctica del diezmo no cesó con la caída del sacerdocio levítico, porque es antes de ese sacerdocio y después de ese sacerdocio. ¿Por qué? No como práctica común, sino porque es de un orden superior, del orden de Melquisedec, que es sacerdote para siempre. Y cuando los hombres reciben en la tierra los diezmos, hay uno allá en los cielos que se da testimonio que vive, que lo recibe allá en los cielos. Lo pagamos a través de los hombres, pero lo recibe allá arriba en los cielos. Melquisedec es de orden superior y eso lo muestra el versículo 9 y 10. Abraham pagó los diezmos entonces. Imagínense, Leví aún no existía. Él era el bisnieto de Abraham, pero debido a que Leví es descendiente de Abraham y Abraham paga los diezmos a Melquisedec, por lo tanto, Melquisedec es mayor que Leví y el padre, ¿cierto?, de la tribu de los levitas y sacerdotes, a través de él también fueron bendecidos toda esa tribu mientras ellos existieron, ¿cierto? Cuando su padre entonces, Abraham, reconoció la grandeza de Melquisedec, también incluyó a Leví. Y esto es tan importante porque la nación de Israel creía en esta solidaridad racial. Cuando nosotros bendecimos y seguimos la voluntad del Señor, nuestra descendencia también es bendita sobre la tierra. Y cuando entonces Abraham pagó los diezmos, estaba involucrando a su descendencia como patriarca de todas las generaciones que serían su descendencia. Amén. Entonces, qué interesante, porque lo que estamos viendo es que Melquisedec es un personaje muy singular, muy singular. Y el segundo punto vemos que ese sacerdocio es muy superior. Es de un orden eterno, es de un tipo que no tiene principio ni fin, es un sacerdote para siempre. Y la práctica de los diezmos nuestra está bajo ese orden y no bajo el orden levítico. ¿Qué es lo que podemos ver también entonces ahora en adelante en los versículos siguientes, en el tercer punto, desde el 11 al 19? Que en este sacerdocio levítico entonces termina, tiene un fin. Y el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno, y eso es lo que está argumentando con mayor fuerza desde el versículo 11 en adelante. Dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Verso 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios.
Bendito plan de Dios, hermanos. Porque después de probar la superioridad de Melquisedec sobre Abraham y de Leví, el autor nos está mostrando la transitoriedad del sacerdocio levítico porque era imperfecto, no podía perpetuarse, tenía que terminar, y nos muestra la perpetuidad del sacerdocio de Cristo, que es efectivo y eficaz para llevar a salvación a aquellos que se acercan por este nuevo sacerdocio. El mero hecho, hermanos, de que el Mesías sería de un orden de sacerdocio superior, prueba que el sacerdocio de Leví no satisfacía lo que era necesario para la imperfección de los pecadores. La perfección no era posible bajo el régimen del sacerdocio levítico. Por lo tanto, Cristo vino a reemplazar todo este enfoque del Antiguo Testamento, ofreciendo una vez y para siempre un sacrificio perfecto para que los creyentes fueran declarados justos delante de Dios. Por lo tanto, el sacerdocio de Aarón simbolizó a Cristo, por supuesto también era tipo de Cristo, pero lo simbolizó en parte en la humillación por medio de los sacrificios. Sin embargo, Melquisedec lo estaba mostrando y apuntando en una vida glorificada, eterna, para siempre. Aarón era un sacerdote de la muerte y de los sacrificios, Melquisedec un sacerdote de la vida. Aarón representaba, por lo tanto, la cruz. Melquisedec estaba representando el trono porque era un rey. Aarón representó la expiación consumada de Cristo en la tierra. Melquisedec estaba representando una continua intercesión en el trono de los cielos. Recuerde, Cristo hasta hoy día está intercediendo por nosotros, hermanos. Aarón no pudo terminar y perfeccionar su trabajo debido a la muerte, porque era un sacerdote humano imperfecto. Sin embargo, Cristo, Él es un sacerdote inmutable, un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué tenemos que destacar aquí? Vuelvo a repetir, y esto es importante que usted lo entienda, que el sacerdocio levítico fue transitorio. Tuvo un principio y tuvo un final. Era solo una sombra de la realidad, solo un sacerdocio perpetuo como el de Melquisedec podía garantizar salvación para nosotros. Ese sacerdocio preparatorio, que era el sacerdocio levítico, estaba apuntando a este sacerdocio perfecto, cumplió un papel, pero hoy abandonó la escena, llegó a su fin. Hoy no tenemos que buscar ese tipo de sacerdocio. Los sacerdocios que son mediadores por medio de sacrificios para garantizar cierta posición. Algunas derivaciones de esto, como llegar a Dios con nuestras ofrendas para que Dios haga algo, para encontrarnos con el favor de Dios si yo hago algo. Esa gente que le promete a Dios, que se manda, que hace sacrificio para encontrar el favor de Dios y presentarse delante de Dios en mejores condiciones. Ese tipo de religión no es verdadera, no está vigente. Hoy tenemos un tipo de sacerdocio superior, donde el sacerdote intercede por nosotros. Su obra perfecta y su sacerdocio eterno nos permite llegar al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este sacerdocio levítico era imperfecto, como lo muestra el versículo 11. Hermanos, era imperfecto porque lo ejercen hombres imperfectos, ofreciendo sacrificios imperfectos y para ir en favor de hombres imperfectos. Es interesante porque no puede perfeccionar a los pecadores. No puede, y a pesar de que se esfuercen y hagan muchas cosas, muchos sacrificios, no pueden perfeccionar a los pecadores. Por lo tanto, tenía que ser reemplazado por un sacerdocio superior, el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Melquisedec no es solo mayor que Aarón por el hecho de que tenía ciertas características, ciertos superiores en cuanto a su eternidad, sino también vino a reemplazarlo porque tenía un poder de transformación superior sobre los pecadores. El sacerdocio de Cristo no proviene del orden levítico, viene directamente de Dios. El sacerdocio de Cristo no es una derivación del sacerdocio levítico, es un tipo de sacerdocio que viene de antes de los levitas y continúa hasta la eternidad. Y eso es lo que nosotros debemos recordar, hermanos. El sacerdocio de Cristo es eterno y viene provisto del plan eterno de Dios. Con la venida de Cristo, el orden sacerdotal se transformó y transfirió con su sacrificio único y válido para siempre, hermanos. Cristo cumplió la ley e hizo obsoleto el sacerdocio levítico. Jamás lo olvide.
jamás lo olvide. Quizás usted me dirá, pastor, no, yo no estoy ni ahí con el tipo sacerdocio levítico, yo no voy a andar matando animales, ni palomas, ni trayendo ofrendas de cereales, no voy a estar degollando animales, hermano. Pero a veces en nuestra práctica cristiana hacemos cosas para ponernos como bien delante del Señor. Hermano, no tienes que hacer obras para ponerte bien con el Señor. Tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio. Y el favor de la gracia de Dios por medio de Cristo está sobre tu vida. Él te mira con los ojos que siempre te ha mirado por medio de la obra mediadora de Cristo. Él está ahí intercediendo por ti y está representándote. Tú no tienes que acercarte al Señor tratando de ganarte el favor o que Él tenga algún tipo de complacencia mayor que la que tiene de ti por el hecho de ser su hijo en Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo no viene de la tribu de Leví, no viene de esta tribu de sacerdotes, sino de una tribu distinta. De hecho, Cristo, si usted lo recuerda, es de la tribu de Judá, de la cual nunca salió ningún sacerdote, ni ningún de la tribu de Judá sirvió en el altar. De hecho, si usted recuerda en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, el rey Usías, que era de la tribu de Judá, se atrevió a ejercer un rol sacerdotal y Dios lo castigó con lepra, hermanos, porque mientras duró la ley mosaica, nadie de la tribu que no fuera de Leví podía ofrecer sacrificios. Mientras duró la ley mosaica, Jesús no presentó ningún sacrificio. Él estuvo en el punto del quiebre cuando se termina la ley judaica y entra, ¿cierto?, este nuevo sacerdocio a entrar, a realzar su vigencia, porque él era de la tribu de Judá. Nunca pudo ejercer el sacerdocio, ¿cierto?, bajo los términos de la ley mosaica, hermanos. Él es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La ley de Moisés no permitía el sacerdocio de la tribu de Judá. Por lo tanto, todo este sistema, ¿cierto?, de la ley que se cumple en Jesucristo vino a ser cumplido para que liberarnos de ese sistema, liberarnos. Ahora, eso no significa, hermanos, que aunque la Biblia dice en 1 Corintios 10:4 que Cristo es el fin de la ley, no significa que los cristianos tenemos derecho a vivir sin ley. Como que ahora podemos hacer lo que bien nos parezca porque Cristo ya nos perdonó, ya nos salvó y somos salvos siempre salvos y por lo tanto tenemos derecho a pecar y vivir como nosotros queramos sin ley. Antinomianos diría alguno más técnico, ¿no? Hermanos, significa que hoy día somos libres de esa ley para hacer la voluntad de Dios como nos enseña Romanos capítulo 8. Obedecemos la ley no por una obligación externa, sino por una restricción interna, hermanos. Como nos muestra 2 Corintios 5, es por el amor de Cristo que nos constriñe. Es por la obra de Cristo en nuestra vida y por eso queremos obedecer la ley. No lo hacemos por el temor al castigo, sino por cuanto Cristo nos ha amado. Porque entendemos el sacerdocio de Cristo. Entendemos esta nueva forma de relacionarnos con Dios por medio de este gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Y este sumo sacerdote tiene un poder superior. De hecho, lo dice el verso 15, si me acompañas, leámoslo de nuevo. Versos 15 y 16. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, dice, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, hermano. El sacerdocio de Cristo no se constituyó según la ley, sino según el poder de una vida indestructible, hermano. Dios envió a su Hijo, eterno Hijo de Dios, a vivir entre nosotros. En otras palabras, los sacerdotes de la tribu de Leví ejercían su ministerio por un tiempo específico y se morían, hermano. Ningún sacerdote podía estar ahí permanentemente. Todos morían. Sin embargo, Cristo es para siempre. Y Jesús claramente ejerció este papel del sumo sacerdote del nuevo pacto aquí en la tierra, cuando Él se ofrece como un sacrificio perfecto por nuestros pecados, hermanos. Y fue devuelto a la vida eterna con el poder de la resurrección para ser eternamente nuestro sacerdote, viviendo en el santuario celestial, hermano, a la diestra de nuestro Padre, como nos enseñan las Escrituras. Jesús, a través de su sacrificio único, hermanos, cumplió con toda la responsabilidad del sacerdocio arónico y a través de su vida eterna asume el sacerdocio según el orden de Melquisedec para estar plenamente activo
activo en la intercesión por nosotros. Cristo se establece, hermanos, de una manera impresionante. Se hizo por juramento. Dios juró. Lo vimos hace una semana atrás. Dios juró para establecer un nuevo orden, una nueva manera de relacionarse con nosotros, de una manera perfecta, hermanos, mediante este sacerdocio que Él había planeado en la eternidad, hermanos. El verso 17 lo dice, pues se da testimonio de Él, tú eres, dice la Escritura, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, citando al Salmo 110. Entonces, Dios, no teniendo a nadie más grande que Él, nadie superior a Él, Él jura por sí mismo. Él es el garante, hermano, de su propia palabra. Garantiza el cumplimiento con su propio juramento para que nosotros estemos seguros. No solo Él promete, sino que Él juró, hermanos, y juró que nos daría un sacerdote eterno, un sacerdote para siempre. No hay ninguna posibilidad, hermanos, de que el sacerdocio de Cristo sea reemplazado por otro orden sacerdotal. Ya no hay tercer orden. No hay otro nuevo sacerdote después de Cristo. Él es el único y eterno sacerdote para siempre. Y trae, por lo tanto, hermanos, como nos enseña la Escritura, una esperanza mayor. El verso 18 y 19 nos muestran esta esperanza maravillosa y nos alientan a creer y a permanecer creyendo en esta intercesión de Cristo por hombres pecadores como tú y yo. Verso 18 y 19 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hermanos, la ordenanza anterior fue revocada debido a su debilidad e inutilidad. No pudo perfeccionar a las personas. Era solo una sombra, era solo un símbolo. Apuntó al sacerdote perfecto, al sacrificio perfecto y al sacerdocio de Cristo, hermanos. Simplemente fueron símbolos. La ley nunca perfeccionó nada, no porque la ley fuera mala o débil, ¿no? Sino porque el hombre es débil. Somos débiles. Somos pecadores, nosotros no podemos cumplir los requisitos, no podemos cumplir los requisitos y jamás cumpliremos los requisitos. Entonces, frente a esa debilidad catastrófica, hermanos, lo único que nos quedaba, nuestra única esperanza es que Dios proveyera salvación por medio de Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, lo quita. Y eso es importante. Trae paz a nuestros corazones cuando pecamos. Cuando caemos porque somos débiles. Eso no significa abusar, porque el amor de Cristo nos constriñe, pero cuando pecamos, abogado tenemos a Cristo delante del Padre y tenemos acceso seguro y cercano frente al Señor, hermanos. Ahora ya no es necesario acudir a sacerdotes mediadores que nos representen delante de Dios. Ya no hay necesidad de sacrificio de animales. Todo eso era sombra. La realidad se encuentra en Cristo y nuestra esperanza de vida eterna jamás puede estar centrada en nuestras capacidades. Jamás puede estar centrado en algo que yo aporte para mi salvación. Hermanos, Cristo es el único Salvador. Cristo, a Él le pertenece, a Dios le pertenece la salvación. Lo que la ley no pudo hacer, Jesús lo hizo por nosotros. No te olvidemos, no se olvide de esto, no nos olvidemos de esto, hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque tendemos a olvidarlo. Y por último, y para ir terminando el último punto, en Hebreos capítulo 7, del verso 20 al 28, vamos a ver entonces esta superioridad de este sacerdocio de Cristo que se detalla con mayor amplitud. Del verso 20 al 28 nos dice así la palabra del Señor. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
porque la ley constituye sumos sacerdotes sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, esa que Dios hizo, hermanos, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso lo que este texto nos manifiesta. En esta última sección estamos viendo cómo este sacerdocio es levantado como superior sobre cualquier otro sistema de sacerdocio religioso. Hermanos, se basa en este juramento, como ya lo vimos en la sección anterior, vuelve a afirmar que es un juramento divino. El sacerdocio es un sacerdocio instituido por juramento de Dios que dura para siempre. El sacerdocio de Cristo no proviene de un linaje humano, sino de un linaje divino. Y los sacerdotes, por lo tanto, tienen que, de la tribu de Leví, que tenían que ofrecerse y tener ciertas características, requisitos físicos y ceremoniales. Es más, presentar sus propios sacrificios por sus pecados. Ese tema se terminó, hermano. El sacerdocio de Cristo fue hecho una vez para siempre en esa obra vicaria de Cristo en la cruz, con un carácter perfecto, inmaculado y más encima, con el juramento hecho por el Dios de los cielos. Hermanos, es un pacto nuevo, es una alianza nueva. El verso 22 lo dice: Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Qué precioso es que Él hizo un nuevo pacto. Él selló el nuevo pacto y además es el garante de este nuevo pacto, que fue sellado con su propia sangre, hermanos queridos. Su propia sangre fue derramada en la cruz no solo para satisfacer la justicia de Dios, sino para sellar el pacto. El término fiador o garante significa que Él garantiza que se cumplirán los términos del acuerdo. Dios fue saciado en su justicia por la obra perfecta de Cristo, y Cristo está garantizando que Dios nunca nos va a cobrar, hermanos, lo que ya fue pagado. Qué maravillosa realidad. Nunca Dios te va a cobrar lo que ya fue pagado. Él no es un Dios injusto. Todos tus pecados y los míos fueron pagados por Cristo en la cruz. Y el que garantiza que esa transacción sea cumplida es el propio Cristo. Él es el garante. Él está ahí garantizando los términos de la ley, representándonos y al mismo tiempo siendo la obra perfecta, la ofrenda perfecta. Y esta actividad de Él es permanente, dice. Dice que los otros sacerdotes duraban mientras vivían, como dice el verso 23, ¿no? Porque por la muerte no podían continuar, y eso es evidente. Sin embargo, Cristo permanece para siempre. Y esto es precioso, porque esa generación tras generación de sacerdotes que seguían uno tras otros, ya no siguen. El sacerdocio de Cristo permanece, y nosotros tenemos esta oportunidad de ver esta maravillosa realidad hoy día, mientras en cualquier momento donde nosotros estemos, donde tú te encuentres, en el lugar de la tierra que te encuentres, en el momento de tu vida que te encuentres, tú puedes clamar al cielo y recibir la conexión directa con el trono por medio de esta mediación que Cristo está haciendo. Cuando nos acercamos a Dios a través de Él, cuando nos acercamos a Dios a través de Cristo, Él está siempre presente, siempre disponible, nunca ausente, hermano. Qué maravilloso. Probablemente vas a encontrar momentos en tu vida donde vas a necesitar ayuda y socorro, y nadie más está ahí, solo Cristo, solo Dios. Siendo Dios todopoderoso, hermanos queridos, Él siempre va a tener la capacidad de ayudar. Siempre, siempre. Siendo un Dios misericordioso que cumple sus promesas, siempre va a ir en ayuda cuando tú te acerques a Él en clamor. Su presencia en el cielo nos representa como pecadores, y eso es una garantía, hermanos, para poder tener acceso a este trono y alcanzar la misericordia cuando la necesitemos. Hermanos, su intercesión por los débiles pecadores como nosotros nos permite, hermanos, tener éxito. Aunque seamos defectuosos, tenemos éxito y eternidad con Cristo. Aleluya, solamente por las obras de Cristo. Y por lo tanto, esto es hermoso porque el verso 25 también nos muestra que este poder es un poder ilimitado para todos los pecadores. Por lo cual, dice el verso 25, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. El sacerdocio levítico no los pudo perfeccionar. Jesús puede salvar totalmente a aquellos que vienen a Dios a través de Él. La salvación, hermanos, no proviene entonces de la obediencia del pecador, jamás, sino del sacrificio vicario de Cristo. Su muerte vicaria, sustitutiva,
hermanos, nos hace posible esta salvación tan grande. La salvación no es sinérgica, es un término técnico, ¿no? Sino es monérgica. No es que nosotros ayudemos a Dios en nuestra salvación, que sería sinérgico, sino es monérgico. O sea, Dios, uno solo, es el que actuó. Nosotros no cooperamos con Cristo para nuestra salvación. Nosotros trabajamos en nuestra santificación, que es distinto, pero nosotros no obramos en nuestra salvación. Nuestra salvación fue planeada por Dios el Padre, realizada por Dios el Hijo y aplicada por Dios el Espíritu Santo en nuestras vidas para siempre, hermanos. La salvación no es un logro de las obras, sino una ofrenda de gracia, un regalo. Y esas son las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que se anunció cuando Cristo vino a este mundo. Buena voluntad de Dios para con los hombres. La gracia de Dios venía en Cristo Jesús a rescatar a los pecadores, a todo aquel, y esto es muy importante, a todo aquel que se acerca a Dios por medio de Cristo, dice el verso 25, Él puede salvarlos perpetuamente. ¿Qué garantía más grande tenemos de salvación, hermano? ¿Qué garantía más grande? Solo Él puede salvarnos total y eternamente. Así que qué maravilloso, y sobre todo si vemos como lo muestra el verso 25, que Él está permanentemente intercediendo por nosotros. Su muerte vicaria fue constituida y consumada en la cruz, pero su ministerio sacerdotal continúa día a día allá arriba en los cielos. Tú tienes un abogado, hermano. Tienes un abogado delante del Padre. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación va a prosperar porque Cristo murió y resucitó y está a la diestra del Padre, sentado ahí intercediendo. Todos sus enemigos van a ser puestos por estrado a sus pies, pero Él sigue obrando por aquellos que con humildad se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo. Amén. Y lo demuestra porque Él era el sacerdote perfecto, intachable, como dice, nos convenía un sumo sacerdote como Él, como dice el verso 26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, hermanos. Los sacerdotes levíticos tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Cristo se presentó Él perfecto. Jesús es la ofrenda perfecta y el oferente perfecto. Él se presentó como ofrenda y Él fue el perfecto sumo sacerdote que presentó todo el sacrificio tal y cual como Dios lo quería. Y eso lo muestra en esa ofrenda perfecta. Él no tiene necesidad cada día, como dice el verso 27, como aquellos sumos sacerdotes lo hacían, de ofrecer primero por su sacrificio y luego por los del pueblo, sino que Él se constituye como un sacerdote perfecto para siempre. Damos gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios porque Él no solo es un sacerdote perfecto, sino que ofreció el sacrificio perfecto para que tú y yo no tengamos que estar ofreciendo sacrificios para alcanzar salvación. Hermanos, ¿por qué esto es importante para nosotros? ¿Por qué estudiamos esta parte de la carta que es más profunda, más conceptual, con términos teológicos del sacerdocio, del tipo de sacerdocio? Es porque tú y yo necesitamos recordarle a nuestras almas lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Esto no es cualquier cosa, no fue un accidente, es un plan eterno para nuestras vidas. ¿Por qué también es importante, creo, este mensaje? Porque cuando nosotros tratamos de obrar en favor de nuestra salvación, tratamos de poner elementos que agreguen nuestro estatus frente a Dios, tu estatus frente a Dios no cambia por lo que haces. Tu estatus frente a Dios está siempre en el mismo lugar porque se basa en la obra de Cristo. Pero cuando nosotros tratamos de agregar obras, a veces no tiene que ver tanto con nuestra relación con Dios. No nos creemos mejores delante de Dios a veces, pero a veces nos creemos mejores frente a los demás. A veces creemos porque hacemos ciertas cosas o porque no pecamos en cierto tipo de pecados, somos más santos y estamos mejor delante del Señor. No, eso es una mala comprensión de cómo Dios se relaciona con nosotros. Si nuestra relación con Dios fuera a través de nuestras obras y tuviéramos que mediar en el sacerdocio antiguo, entendería que hay algunas diferencias. Pero cuando entramos por medio de la obra de Cristo, Él no está consiguiendo nuestra salvación, Él ya la obtuvo por un sacrificio perfecto. Y tú no vas a estar mejor delante de Dios que lo que estuviste desde el día que creíste. Lo que tu vida va a representar en tu santificación es como esa perfección en estatus que conseguiste por medio de Cristo está transformando realmente tu vida. Y la obra de Cristo en la cruz está aplicando en tu vida diaria y en la mía.
pero no somos mejores que otros pecadores. Por eso es tan importante entender este sacerdocio. Como también cuando estemos en el suelo, cuando el pecado nos ha gobernado, cuando nuestra conciencia nos está destruyendo, cuando Satanás nos está acusando, tenemos que acordarnos de que la obra de Cristo, según el orden de Melquisedec, sacerdocio para siempre, nos ha permitido estar delante de Dios de manera perfecta y poder acercarnos a Dios por Él y creer que somos salvos perpetuamente. No perdimos nuestra salvación por lo que acabamos de hacer, sino que Dios, por medio de Cristo, nos mira de la misma manera porque Él nos ha santificado una vez y para siempre. Sin duda, esto nunca será licencia para pecar. Aquel que usa la gracia como licencia para pecar, es muy posible que nunca haya estado en la gracia. Y por eso yo quiero animar tu corazón a que si hoy necesitas acercarte al Señor, si hoy reconoces tus pecados, si te das cuenta que estás lejos de Dios y que tu corazón está abusando de la vida, de las desordenado en tus pasiones, que te acerques al Señor. Yo no soy mejor que tú. Nadie es mejor. Simplemente todos somos pecadores que solo por medio de Cristo nos acercamos al Padre y creemos en la salvación que Él ofrece. Quiero animarte a que podamos orar en este día, que podamos entregar nuestro corazón a Cristo con humildad. Y si confiamos hoy día en Cristo, gloria a Dios por eso. Pero no deja de ser importante recordarnos aquellas cosas que son el fundamento de nuestra vida cristiana. La obra plenaria de Cristo y el sumo sacerdocio que Él continúa ejecutando en favor de su pueblo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque las verdades aquí son tan ricas, Señor, tan profundas, tan históricas, tienen implicancias también para nuestra vida hoy. Señor, esto no solamente le sirvió a los hebreos que recibieron esta carta, nos sirve a nosotros para entender que no hay mejor camino que tu camino. No hay mejor plan que tu plan, Señor. No hay mejor sacerdocio que el de Cristo. No hay mejor manera de acercarnos a ti que solamente por los méritos de Cristo. Señor, por eso en esta mañana yo te doy las gracias. Y te ruego por aquellos corazones que están lejos de ti. Te ruego, Señor, que tú les muestres la necesidad de un mediador delante de ti, Padre. Que solo Cristo, solo Jesús, solo Cristo puede mediar realmente y plenamente y completamente y eficazmente por sus vidas. Te ruego por ellos, Señor, y te pido que abras sus corazones y que ellos puedan acercarse a ti, buscar una iglesia, Señor, acercarse a tus caminos, confesar sus pecados y, Señor, creer que tú eres fiel y justo para perdonarlos en Cristo Jesús y limpiarlos de toda maldad. Te alabamos, Señor, en esta mañana por tu palabra preciosa y por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos queridos. Que el Señor les bendiga. Espero que la enseñanza, quizá un poco más amplia que otras veces, sea un alimento sólido que pueda alimentar tu corazón, darte comprensión clara de los planes de Dios que están ¿cierto? Vigentes en este sacerdocio, en este orden de Melquisedec, y no entender el sacerdocio levítico como vigente para nosotros. Y cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos en el tema de dar nuestros diezmos y nuestra ofrenda de manera correcta, bajo la comprensión correcta también, como también para acercarnos al Señor cuando hemos pecado y hemos fallado en esta área como en cualquiera otra. Así que doy gracias al Señor por su palabra y quiero animarte a que te pongas en contacto con nosotros. Ahí está el teléfono de nuestra iglesia, más 569 34 94 62 78, y el correo electrónico de nuestra iglesia, cristoeternoredentor@gmail.com, para que te pongas en contacto con nosotros. Si tienes necesidades, si quieres consejería, si necesitas conversar sobre el evangelio, sobre la necesidad que tienes de acercarte a Dios, escríbenos, llámanos. Y veremos la manera de poder acercarnos a ti. Aunque somos personas limitadas, imperfectas, tenemos el ánimo en nuestro corazón de poder acercarnos a ti a través de los grupos de conexión, a través de los hermanos y hermanas que trabajan en consejería, por supuesto, y a través de cada una de las disposiciones que tenemos como iglesia para edificar la vida de aquellos que quieren acercarse al Señor. Así que te animo a que te pongas en contacto con nosotros, que creas en que hay un Dios grande en los cielos que puede socorrernos,
y ayudarnos en toda circunstancia. Amén. Así que le doy gracias al Señor por este día precioso que el Señor nos ha regalado. Un saludo para toda la familia Cristo Eterno Redentor. Les aliento a seguir adelante, a meterse con los grupos de conexión. Ahora en marzo estaremos nuevamente con los discipulados. Hay una oferta también de poder tener tiempos de consejería en el área de temor y ansiedad, que está ya siendo lanzada por la iglesia. Así que, hermanos, nos alentamos en el Señor. Nuestros hijos pronto entrarán a clases probablemente, así que vamos a estar orando, intercediendo por ellos. Seguimos juntos como familia de Dios, así que no se desaliente, no baje los brazos, conéctese con sus hermanos. En el nombre de Jesús se lo pido para que su corazón siga firme, fiel a los mandamientos de nuestro Señor. Amén. Así que el Señor les bendiga. Vamos a orar para ser despedidos y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra. Gracias por el corazón y la vida de todos aquellos que se han conectado, Señor. Gracias porque tú eres fiel a ti mismo y por eso provees también la edificación de tu pueblo por medio de la predicación de tu palabra. Señor, gracias por lo que tú has hecho en nosotros en este tiempo y sigues haciendo, intercediendo por tu propia iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, Padre, por lo que tú haces por nosotros por medio de Cristo, sustentando nuestras vidas, alentándonos, levantándonos, Señor, cuando estamos caídos. Gracias por tu amor tan grande. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos también este miércoles en el culto de oración a las 21 horas. También lo transmitimos. Si tú tienes peticiones, no te olvides de escribirnos ahí al teléfono en pantalla o al correo electrónico para estar orando también por tu vida. Nos vemos, queridos, en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.